eso? Muchas veces nos piden el llamado perfil 20, por lo menos uno de los estudios más básicos que para nosotros nos solicitan. ¿Qué se puede ver a través de ellos? Ok, fíjate, en ese famoso perfil vamos a encontrar exámenes rutinarios, ¿bien? Como una hematología completa, donde vamos a ver cómo está tu hemoglobina, cómo están las plaquetas, cómo están tus glóbulos blancos. En caso de que tengas alguna infección o alguna patología desde el punto de vista hematológico, por allí lo vamos a ver, ¿bien? Por supuesto, siempre correlacionando con la clínica del paciente, porque no es lo ideal de que yo vengo y vamos a hacernos un perfil de una vez. No, vamos a ver qué tiene y dependiendo de lo que tenga, vamos a solicitar ciertos estudios. Otra cosita que siempre vemos en ese perfil va a ser los valores de glicemia, como ya los hablamos ahorita. Solamente vamos a encontrar la glicemia en ayunas en ese examen. Bien, vamos a ver cómo está el riñón, viendo la urea, la creatinina. Vamos a ver parte de los exámenes hepáticos, donde están las transaminasas hepáticas, donde también está la bilirrubina, nuestras proteínas y además de ciertos electrolitos como el calcio, el magnesio. Bien, también los vamos a conseguir en ese perfil. Bien. Unos laboratorios incluyen un examen de orina, un examen de heces, dependiendo. Por eso es que lo quisieron englobar como un perfil, porque trae lo más básico de todo para estudiar alguna de las patologías. Bien, por supuesto también trae colesterol y triglicéridos, pero no trae el perfil completo. Entonces normalmente nosotros no trabajamos solamente con colesterol y triglicéridos, porque si nos vamos a las clasificaciones o a nuestras tablas, nosotros utilizamos como riesgo cardiovascular el colesterol LDL, por ejemplo, y los triglicéridos. Entonces no solamente necesitamos colesterol básico, ¿bien? Entonces, bueno, normalmente el paciente por lo menos llega a la consulta, doctora, mire, me hice este perfil 20, algo vamos sacando de allí y dependiendo de las alteraciones que haya, tratarlas y si necesitamos algún otro estudio, bueno, evidentemente se lo solicitamos al paciente, ¿bien? Pero normalmente eso es lo que engloba ese famoso perfil 20. Claro, además hablamos de la parte lipídica, que sería ese perfil lipídico, donde podemos ver porque uno de los riesgos cardiovasculares es ellos. Incluso decir, bueno, pero yo no tengo sobrepeso ni estoy obeso, pero una persona delgada incluso puede tener alterado estos valores. Y esto significará algo bastante importante para la parte del flujo sanguíneo de cada uno de nosotros. Sí, así es. Evidentemente siempre tenemos que tener en cuenta cómo está nuestra salud, no solamente acudiendo a las consultas médicas, sino haciéndonos estos laboratorios de rutina, porque nosotros podemos ser una persona delgada, pero tenemos colesterol y triglicéridos elevados. ¿Pero a qué se debe eso? A veces puede ser nuestra carga genética, bien, que hay pacientes que tienen esa predisposición de tener colesterol y triglicéridos elevados, pero también va de nuestro día a día. Vamos a preguntarle a ese paciente qué come, porque la mayoría nos dice comemos sano, pero cuando preguntamos qué desayunamos, qué almorzamos y qué cenamos, ahí nos damos cuenta que no es tan sano lo que nosotros comemos, y más porque dependiendo de nuestra rutina, dependiendo de nuestro trabajo, a veces no nos da chance de ir y hacernos nuestra comida, sino que es mucho más fácil irnos por una comida, evidentemente chatarra en este caso, que nos puede ayudar a subir colesterol y triglicéridos. Y por supuesto, al momento de diagnosticarlo, y si tiene clínica, porque también el paciente puede tener síntomas de colesterol y triglicéridos elevados, como dolor de cabeza, palpitaciones, bien, tratarlos en ese caso. Claro, y no solamente eso, sino que de repente le pueden decir, doctora, yo no como nada frito, yo todo lo como a la plancha o todo lo como al vapor. Pero sucede que en Venezuela tenemos una cultura de mezclar carbohidratos por todos lados. Incluso nuestro mismo pabellón, que es tan icónico y tan delicioso, ahí es una mezcla realmente bastante potente porque tenemos arroz, tenemos el plátano frito, tenemos la carne, tenemos todo esto, incluso lo que le agregan algunos, dependiendo de la región, el agregado que pueda tener. Algunos le ponen algún huevito frito o algo más. Entonces le vamos sumando un poco más, incluso, bueno, las cantidades de sal o la cantidad también de condimentos que lleva cada uno de los preparados, y también en el día a día, porque de repente incluso podemos ir a un restaurante y nos ponen pan al principio, luego pedimos una pasta, por ejemplo, entonces tenemos carbohidratos más carbohidratos y vamos sumando un poco más sin necesidad, porque dicen, bueno, yo no como comida chatarra, pero ¿cuántos carbohidratos están combinando en el día? Es así, fíjate que siempre el común denominador en mi consulta es preguntarle al paciente qué come, porque tenemos ese concepto de, mira, yo como sano, pero en el plato, sobre todo de la comida principal, es arroz, por ejemplo, con tajadas, ¿bien? O el plátano frito, puré de papas con arroz, o una ensalada de papa con zanahoria, ¿bien? Y a eso le sumamos otro carbohidrato que es el acompañante, bien sea el arroz, la papa, la yuca, el plátano, etcétera. Y evidentemente eso suma el consumo de carbohidratos. Y es nuestro hábito del día a día del venezolano, ¿bien? Sí. Tener más de 2 carbohidratos en nuestra comida principal. Y en la noche, por supuesto, no puede faltar o el pan o la una arepa. Entonces,
Y si la arepa es frita, bueno, peor todavía. Pues. Claro, el colesterol y triglicéridos se ven afectados no solamente por las grasas, sino también por la cantidad de carbohidratos y azúcares que podamos estar consumiendo. Entonces ahí podríamos tener la respuesta de por qué tenemos elevados estos valores. Así es, totalmente. Entonces, no solamente se sube el colesterol, se sube el triglicérido, o los triglicéridos, se sube la glicemia y, por supuesto, eso nos lleva a que tengamos trastornos metabólicos, trastornos cardiovasculares y se empiece a elevar la presión arterial, así seamos una persona delgada. A veces encontramos que tenemos pacientes con obesidad, pero tienen colesterol y triglicéridos normales, pero ahí tendríamos que estudiar un poco más cómo es el metabolismo de ese paciente, cómo están las hormonas de ese paciente. Entonces, siempre tenemos que ver como un todo, o sea, no solamente es pedir un perfil 20, sino examinar al paciente. Por eso es que lo ideal es ir a la consulta médica, porque en esa consulta podemos determinar qué patología usted puede tener en algún momento. Y si no la tiene, perfecto. Estamos optando en una consulta de prevención de enfermedades. Por supuesto, además, bueno, tenemos los estudios básicos, ese llamado perfil 20, y los exámenes especiales que nos va a referir nuestro especialista en caso de ser necesario. Y también vemos también esa medicina interna como ese filtro que nos ayuda a saber a qué especialistas también tenemos que visitar o hacia dónde debemos direccionar nuestra atención, porque también nos nombra algo muy importante, la parte metabólica de cada uno de nosotros. Entonces, ahí ver si solamente nos quedamos en medicina interna y lo podemos solucionar o irnos a la consulta, interconsulta, por ejemplo, con el endocrino o otras especialidades que sean necesarias. Sí, totalmente. Todo depende de lo que encontremos en nuestro paciente. Fíjate, si tenemos un paciente que tiene arritmia cardíaca, por supuesto, debemos indicarle su holter de ritmo y en este caso, normalmente quienes nos hacen los holter de ritmo son los cardiólogos, ¿bien? Y normalmente referimos a ese paciente al cardiólogo, se le hace su ecocardiograma y puede retornar nuevamente a la consulta por medicina interna. Otros estudios que normalmente hacemos como básico es las rayos X de tórax. También necesitamos ver cómo están nuestros pulmones, vemos nuestra silueta cardíaca. Pacientes que tienen o que son fumadores, pues vamos a ver qué tanto daño pulmonar haya a nivel de esos campos, ¿bien? Y obviamente dentro de nuestra consulta médica está la realización del electrocardiograma para poder determinar bien sea o esos trastornos del ritmo como te estaba comentando o hasta incluso patologías isquémicas, o sea, infartos que nos han llegado a la consulta, que el paciente nos llega, mire doctora, tengo un dolor en el pecho que va y viene, o me duele cuando camino, o me canso cuando camino, y resulta que a nivel del electrocardiograma tenemos alteraciones para isquemia o infarto. Entonces, en ese caso, referimos a otras especialidades. Perfecto, vamos a irnos a una nueva pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, invitándonos a que nos sigan a través de las redes sociales.